Pues ya estamos aquí en la sección Desde el Campus, en la que, como usted sabe, abordamos un tema distinto al tema de la semana. Con María Marván ya les adelantaba, vamos a platicar de derecho al olvido. María, ¿qué es el derecho al olvido? Bueno, es una cuestión bien compleja. Decíamos hace un momento, más preguntas que respuestas, pero yo creo que hay que acometerlas. El derecho al olvido se plantea como el derecho que tenemos todas las personas de que se borren ciertos antecedentes nuestros que nos están impidiendo vivir de manera plena o que nos generan cierta discriminación, dicho de manera muy amplia. El problema, claro, es cuando lo llevamos al caso concreto. El caso que acaba de resolver el Tribunal de Luxemburgo fue un pleito que se dio en España, donde un deudor tienen que ser sometidos sus bienes a subasta pública, razón por la cual se anuncia en el periódico a través de lo que aquí llamamos edictos. Años después aparece Internet, él se mete a Google y a través del motor de búsqueda aparece su nombre y aparece que fue un deudor que cayó en quiebra y que hubo que vender sus bienes. Arregló su situación jurídica, sin embargo él dice, eso me está afectando en mi vida presente para poder volver a tener crédito, no obstante que yo resolví legalmente aquella situación. Te pido periódico y te pido periódico que borres mis antecedentes, que los quites del periódico, y te pido Google que desindexes mi nombre, es decir, que a la hora que yo ponga mi nombre no aparezca esa noticia. No aparezca esa noticia. Claro. La discusión se va a la Agencia de Protección de Datos Personales. La agencia dice el periódico no lo puede quitar. Uno, porque es historia. Dos, porque la publicación fue legal y mandada por un juez. Y tres, porque es un periódico de hace 15 años. O sea, claro, o 10 años. Ahora se digitalizan, pero era como si antes pues quedan ahí ejemplares impresos en las bibliotecas, en las hemerotecas, etc. Exacto. Pero tú, Google, sí tienes responsabilidad y tienes que quitarlo. Aquí se nos plantean al menos dos problemas. El primero es el ámbito de jurisdicción de la ley. Google lo primero que dice es, tú no me mi obligas. servidor no está en España. Claro. El servidor donde está el motor de búsqueda está en California. Tu agencia española de protección de datos personales no puedes meterte con mi servidor californiano, para eso están las leyes de Estados Unidos. La segunda es si simplemente como motor de búsqueda tiene responsabilidad del daño que puede tener una persona porque sus datos estén siendo encontrados a través de su motor de búsqueda. Es decir, Google lo que desarrolla es una herramienta que nos permite buscar en millones de páginas web. No es responsable de ninguna de ellas, excepto de la de Google, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Entonces, ¿qué puede hacer? La agencia española le dice a Google, si eres responsable. Google se va al Tribunal de Luxemburgo, que es la máxima autoridad de la Unión Europea, y la Unión Europea hace una decisión, la verdad, muy salomónica, porque dice, no es responsable, en este caso además no hay que quitarlo porque sí es historia. Porque proviene de un periódico. Porque proviene de un periódico y es un hecho histórico y la publicación primigenia fue no solo legal, sino inclusive mandatada por un juez, el juez de la quiebra. Y te digo, hace una decisión un poco extraña, dice, no lo puede quitar, sin embargo, sí cualquier persona tiene el derecho de ir a pedirle a Google que desindexe páginas en donde puede salir su nombre afectado. Y claro que aquí entramos en una segunda discusión todavía más fascinante que la del ámbito de jurisdicción de la ley, que nos lleva al equilibrio entre el derecho al olvido y la libertad de expresión. Y el derecho a la información también, es decir, ¿no? El derecho que tiene el público a acceder a información de la más variada naturaleza, pero también sobre las personas, ¿no? El derecho que tiene alguien de opinar sobre otras personas y, como dices bien, el derecho que tenemos a que cierta información no se esté reproduciendo. Y la posibilidad de borrar hechos históricos porque siento que me afectan. Claro, aquí estamos hablando no de un personaje de la historia, con todo el respeto al señor que quebró, era un agente del ámbito privado, pero pues también te plantea qué tanto puedes tú decir,
ese antecedente me afecta, quítenlo de mi historia de vida, ¿no? Trayendo un ejemplo que ahorita es muy sensible para todos los mexicanos, ¿podrá José Luis Abarca algún día pedir que se quite de su historia la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa? Pues difícilmente, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que nos va a dar mucho que pensar, que nos obliga a pensar a los sociólogos, a la gente que está dedicada a la información y desde luego al derecho. Pero además tú lo planteas desde el punto de vista, en los ejemplos que pones, referidos a noticias, a información, pero pues también hay informaciones que no provienen, digamos, de hechos históricos, sino de algunas actividades que realizaron algunas personas, de algunos eventos en los que participaron, de algunas cuestiones que hicieron en su juventud y que ya no quieren que sigan presentes en su edad adulta y que creo que entran también dentro de los dilemas de este tema. Sin lugar a dudas, y yo creo que son de las cosas que hay que plantearnos. En México ya el IFAI ha resuelto en varias ocasiones de gente que se queja con la libertad, con la obligación de informar de los tribunales y toda proporción guardada de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hay gente que ha llegado al IFAI a decir, oiga, que yo haya demandado a mi patrón y que ahora puedan encontrarse en internet mi nombre. Trabajador rijoso, digamos. Me identifica como trabajador rijoso y aunque tengamos un CONAPRED y que en teoría no me deban discriminar, pues sí se la piensan 3 veces antes de contratarme. No, pues muy interesante, un tema importante y como dices, un tema del que tenemos que seguir pensando y desde distintas disciplinas. Creo que vale la pena, además que lo retomemos de nuevo aquí en Observatorio, trayendo más casos al público. Gracias, María, por estar aquí en tu espacio desde el campus. Gracias a usted por acompañarnos. Ya volvemos únicamente para nuestras reflexiones finales después de un corte. Quédese con nosotros.